Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial sobre las aulas virtuales de Educamos CLM. En el tutorial de hoy nos vamos a centrar en cómo podemos crear un cuestionario a partir de las preguntas que ya hemos ido generando en nuestra aula virtual, como ya hemos visto en anteriores tutoriales. Vamos a empezar. Para crear un cuestionario debemos, como siempre, activar el modo de edición y desplazarnos a la unidad de programación, situación de aprendizaje, sección en el que queramos incluir este cuestionario. Yo voy a ir a la unidad 4, por ejemplo, que está vacía. Una vez que estemos dentro de esa unidad de programación, situación de aprendizaje, buscamos, que estará siempre al final, la sección de añadir una actividad o un recurso. Pulsamos y dentro de actividades encontraremos cuestionario. Pinchamos sobre cuestionario y se nos despliega el formulario que nos va a permitir insertarlo. Como siempre, le pondremos el nombre de este cuestionario. Voy a ponerle prueba objetiva 1. Podemos describirlo para que los alumnos sepan qué es lo que van a tener o qué les vamos a pedir en este cuestionario y mostrarlo si queremos. Las opciones de temporalización, que ya sabéis si se han explicado, la calificación, que deberéis elegir la categoría de calificaciones y todas las configuraciones que vienen aquí. En cuanto a esquema, esto quiere decir cómo se le va a presentar el cuestionario a los alumnos, es decir, que en cada página haya una pregunta o que cada página sea cada 2 preguntas, haya una nueva página, cada 3 preguntas. Esto lo podéis elegir como queráis, ¿vale? Tenéis también una opción de mostrar más, ¿vale? Esta es importante. ¿Qué es el método de navegación? El método de navegación es cómo pasan de una página de nuestro cuestionario a la siguiente. Si es libre, quiere decir que el alumno va a poder ir a la página 2 y luego volver a la página 1, o va a poder llegar al final, a la página 5, si tuviéramos 5 páginas en nuestro cuestionario, y volver a la 3, a la 2, es decir, va a navegar de manera libre. Si es secuencial, quiere decir que una vez que pase de la página 1 a la 2 ya no hay vuelta atrás. Este es un buen método, y ahora os enseñaré otro, para evitar las copias, cuando no pueden volver atrás, ¿vale? Vamos al comportamiento de las preguntas. Otras de las opciones que nos pueden venir bien para evitar la copia, si lo ponemos esta prueba objetiva en clase, es ordenar las preguntas al azar. Esto implicaría que cada alumno en cada página le van a salir preguntas distintas y como no van a poder volver atrás, pues va a ser raro que coincidan con el compañero o compañera. En cuanto al comportamiento de las preguntas, se refiere a la retroalimentación que van a recibir los alumnos. La que viene por defecto es que tienen que entregar el cuestionario y una vez que se entregue el cuestionario recibirán la retroalimentación. Pero hay muchos más modos que os recomiendo que miréis y vayáis probando para ver cuál es el que se amolda a lo que vosotros queréis. Como veis, hay más opciones. Esta opción de cada intento se basa en el anterior, quiere decir, si un cuestionario lo pueden realizar 2 veces, es decir, lo entregan, ven una calificación y lo pueden volver a realizar, si lo ponéis en no, el cuestionario saldrá totalmente en blanco de nuevo, pero si seleccionáis sí, les saldrá el cuestionario rellenado con las respuestas que ya tenía escritas. En cuanto a las opciones de revisión, si desplegamos, vemos que hay 4 bloques. Durante el intento, que está bloqueado y no podemos hacer nada, y luego tenemos los 3 que son inmediatamente después, más tarde mientras el cuestionario está aún abierto y después de cerrar el cuestionario. La diferencia entre el segundo y el tercero, inmediatamente, y el de más tarde mientras el cuestionario está aún abierto, es que el segundo solo se refiere a los 2 minutos posteriores a que el alumno o alumna entregue el cuestionario. Durante ese periodo de tiempo recibirá la retroalimentación que nosotros seleccionemos en cada una de esas casillas que tenemos que marcar. El tercero, sin embargo, quiere decir que la retroalimentación que nosotros seleccionemos estará disponible siempre y cuando el cuestionario esté abierto. Cuando el cuestionario se cierre, esa retroalimentación que ofrecemos ahí deja de aparecer. ¿Qué opciones le podemos ofrecer a nuestro alumnado de retroalimentación? Pues fijaos que todas son las mismas, le podemos ofrecer el intento, es decir, qué intento llevan hecho. Imaginaos, esto es muy útil si les ponéis que puedan hacer 3 intentos. Esta información le diría, estás en el segundo intento, en el tercer intento, en el que fuera. Si la desmarcáis, no sabrían en qué intento están, a no ser que lo lleven en cuenta ellos.
Si fue correcta, eso quiere decir que pasando el ratón encima de la pregunta les aparecerá un desplegable, no un desplegable, sino un bocadillo en el que dirá si es correcta o incorrecta. Los puntos, esto quiere decir que les aparecerá la puntuación de cada una de las preguntas. Esto también es un indicativo de cuántas tienen correctas o no. Retroalimentación específica y retroalimentación general quiere decir todo aquel texto que hayamos introducido nosotros en la configuración de cada una de las preguntas que les aparezca en ambos casos. La respuesta correcta es que les aparecería, de nuevo, si ponen el ratón por encima de la pregunta, les aparecería cuál debería ser la respuesta correcta, y la retroalimentación global, lo mismo, lo que hayamos puesto en esta categoría cuando hayamos configurado las preguntas. Recomendaciones en este aspecto. Dependiendo de para lo que vayáis a utilizar el cuestionario, yo lo dejaría tal y como viene. ¿Por qué? Porque si ponemos que, por ejemplo, sepan cuál es la respuesta correcta dentro de cuando el cuestionario aún está abierto, los alumnos se pueden pasar esa, por lo menos decir cuál es correcta y cuál es no correcta. Igual que, por ejemplo, los puntos dan pistas también sobre cuál es correcta. Y si lo ponemos siempre mientras esté abierto, quiere decir que algunos pueden estar realizándolo todavía y otros pueden haber acabado y pueden tener acceso a esta retroalimentación. Esto realmente depende de vuestra decisión. Yo lo dejo siempre tal y como veis en pantalla, pero es una opción personal. Simplemente tenéis que saber cuándo funciona. El segundo es solamente durante 2 minutos. El tercero es durante todo el tiempo que el cuestionario esté abierto, y ya el último es cuando se cierre el cuestionario, que creo que es lo más lógico. Una vez que se ha cerrado para todo el mundo, que tengan acceso a toda la información posible para que tengan esa retroalimentación de cómo han hecho el cuestionario, cuál era la respuesta correcta, cuál es el feedback que le queremos dar. Una vez que hemos decidido cuáles son las opciones de revisión, solo nos queda apariencia, que son unas opciones menores, como mostrar la imagen del usuario o cuáles son los decimales en las calificaciones. Esto podéis buscar más información en la ayuda que viene al lado de cada una de las opciones. En mostrar más, ¿qué viene? Mostrar bloques durante los intentos, lo mismo. Estas son opciones menores que ya cada uno puede decidir si las aplica o no. En cuanto al resto de opciones, las Safe Exam Browser, restricciones extras sobre los intentos, retroalimentación global, etcétera, estas se explican en un tutorial avanzado, porque son ya más complejas de aplicar, ¿vale? Igual que las restricciones de acceso, la finalización de la actividad, que ya lo vimos en otros tutoriales, y las marcas. Y como siempre, marcar, enviar notificación de la actualización del contenido para que el alumno sepa que hay algo nuevo en el aula virtual. Y ahora, muy importante, damos a guardar cambios y mostrar. Fijaos que nos lleva a una página en la que dice no hay ninguna pregunta, agregar preguntas, porque hemos creado lo que son todas las opciones del formulario, pero no hemos agregado preguntas. Y como es la primera vez que lo hacemos, nos sale agregar pregunta. Pinchamos sobre agregar pregunta y nos lleva a la página en la que vamos a seleccionar las preguntas que hemos creado. Como veis, tenemos el botón de agregar o el menú de agregar justo abajo a la derecha. Pinchamos y podemos crearla desde aquí también, aunque yo os recomiendo que siempre la creéis como os he enseñado en el banco de preguntas, o cogerla del banco de preguntas, que es lo que vamos a hacer. También tendríais la opción de elegir una pregunta aleatoria de todas las que habéis creado. Vamos a cogerla del banco de preguntas. Entonces pincháis, os saldrá vuestro banco de preguntas y aquí, por eso es importante tener las categorías bien organizadas, porque seleccionaríamos nuestras categorías y de ahí seleccionaríamos la pregunta o preguntas, simplemente pinchando, haciendo clic en las preguntas que queremos agregar. Una vez que las tenemos seleccionadas, abajo daríamos añadir las preguntas seleccionadas al cuestionario. Pinchamos y veis que se nos han añadido. Una vez que tenemos las preguntas, las podemos mover, reordenar como queramos. Las puedo poner en la misma página, fijaos, ahora solo tiene 2 páginas, o le puedo crear una página pinchando en el separador, ahora son una pregunta por página, lo puedo hacer lo que quiera. Las puedo reordenar las preguntas al azar para que a cada uno le salga, además de lo que pusimos que fuera al azar, para que sea al azar. Yo siempre esto lo hago para que salgan al azar, ¿vale? Y sobre todo podemos repuntuar lo que sea. Aquí viene 1, pero a lo mejor yo quiero darle otra puntuación, 12.
Entonces esto formaría el total, el peso de cada una de las preguntas en todo el examen. Entonces tener en cuenta que deberíais cambiarlo, etc. Aquí os voy a volver a hacer la misma apreciación que os hice cuando creamos las preguntas, y es que quizás para que los alumnos entiendan bien cómo les puntuamos, la suma total de estos valores debería coincidir con la calificación máxima que les otorguemos aquí, ya sea 10, ya sea 100. Es decir, si estos son 10, pues a lo mejor este debería valer 3, este 3 y este 4, o como vosotros queráis, pero así sería claro que la suma equivale. Y si hacéis algún tipo de ponderación, como es este caso que viene aquí, deberíais explicar por qué es esta ponderación, y el alumno debería saber perfectamente por qué tiene esta ponderación. Yo, por ejemplo, voy a cambiarlo. Para cambiarlo tenéis que pulsar el lapicero que viene al lado de la calificación y poner la que queráis. Vamos a poner un 3. Para que se grabe debéis pulsar Enter. La tenemos grabada. Aquí le voy a poner otros. Aquí le voy a poner 4, grabar, y aquí le voy a poner 3. De este modo, el alumno puede comprobar que la calificación final, que es un 10, sale de 3 más 4 más 3. Si quiero modificar alguna de estas preguntas, le daría a la rueda. Pinchando en la rueda, veis que aparezco en el modo de edición de la pregunta. Una vez que acabara, le daría guardar cambios y volvería a la página de selección de preguntas. Solamente un apunte más: seleccionar varios elementos. Si lo pulsáis, lo que os permite es seleccionar varios de estos ejercicios y realizar acciones comunes a todos ellos. Por ejemplo, si yo selecciono 2, las acciones que me permite es eliminarlos de golpe a todos, seleccionarlos todos o paginar de nuevo. Voy a cancelar y con esto ya tenemos organizado nuestro cuestionario. Nos vemos en el próximo.